Hare Krishna. Esta es la conclusión número 3 de la serie de videos acerca de los Mahatmas o los devotos del Señor. He querido titularla de una manera diferente, como política y el abuso de las opiniones, porque en Occidente lo que tradicionalmente conocemos como Mahatma era un ser que lo identifican con la política, como que únicamente lo que él hizo como Mahatma fue expulsar al Imperio Británico de la India, cosa que fue un evento muy extraordinario porque lo hizo con la filosofía de la ahimsa o la no violencia. Se le escapó de las manos algunas veces a él, pero es que no era él solo. Estamos hablando de millones y millones de personas, una de las áreas más pobladas del mundo, hoy en día más. Pero eso no es un Mahatma solamente. El aparigraha, la vida sencilla del Mahatma Gandhi y su satyagraha, su adherencia a la verdad, a no decir mentiras, a la honestidad, su tapasya, su tendencia firme a la austeridad, su brahmacharya, su control de los sentidos, su vegetarianismo es famoso, y tantas otras buenas cualidades que adornan a los devotos del Señor. Principalmente lo que admiro del Mahatma es Gandhi, es que él confesó en su propio libro Mi experimento con la verdad, autobiografía. Él dijo que su meta en la vida era ver a Dios, a la divinidad cara a cara y obtener moksha. Sí, él entendía moksha como eso, ver a Dios cara a cara finalmente. Eso es admirable, es admirable. El concepto de la divinidad y el nombre que adoraba era Rama, y de hecho murió pronunciando el nombre de Rama. Claro que yo, quien fui un gran lector del Mahatma Gandhi en mi juventud, encontré contradicciones en su idea acerca de Rama, ¿no? Pero el santo nombre va guiando y va equilibrando todas las cargas en el camino, de manera que no solamente él, todos los devotos estamos progresando de una manera u otra, perfeccionando nuestras concepciones y nuestro sadhana, nuestro acercamiento a la divinidad y nuestro servicio a él. El Señor también se va revelando y nos va inspirando a los devotos. Pero en esta conclusión última, no hay otra, quería señalar el asunto de que estos videos están siendo grabados en Venezuela, en una situación política y económica tremenda, terrible, como no habíamos visto en generaciones por muchísimo tiempo, como no fuera que llegamos a leernos en la historia, en algunas páginas, y no muy duraderas, como esperamos que no lo sean ahora. Por cierto que en este mismo momento, es en la madrugada del 21 de julio, ayer hubo una conjunción bellísima entre Venus y la Luna, y aunque algunas personas piensan que esto es ordinario o mundano, y de hecho es parte de las interpretaciones de la astrología kármica, pero es que hay algunos espacios que se salen de lo común. Sabemos que una conjunción de la luna con la estrella de Rohini no es ordinaria, porque Krishna Avatar apareció en ese momento. Además está Venus ahí en su propio signo con un brillo increíble en el amanecer de Venezuela y partes donde eso no pudo ser visible, no amaneciendo.
Hoy está repitiendo con un poco más de distancia entre Venus y la Luna, pero está repitiendo hoy. Y son signos conocidos en el Bhagavad Gita como Subha Yogas, o influencia de los planetas auspiciosos, cuando ellos se ponen de acuerdo, cuando ellos armonizan, cuando Júpiter pasa por el norte a la Luna, cuando la Luna y Venus están juntos. Oye, todo no es malo. Este mundo es un reflejo de la belleza y el esplendor de Krishna, o un aspecto de él pudiera ser eso. Así que querían en esta conclusión transmitir unas 12 ideas, en resumen, acerca de esta serie de videos de Mahatma Srila Prabhupada, esa gran alma que vino a liberar al mundo en conciencia de Krishna, sin decepción, porque yo estuve en India en el año 1998, cuando el gobierno de la India anunció ante un público eufórico, pero ignorante. El gobierno anunció que habían logrado tener un poderío atómico, que tenían una de las bombas atómicas más poderosas del mundo, o sea, quizás con excepción de los Estados Unidos, pero y eso, todo el mundo aplaudiendo. ¿A dónde se fue la revolución de Gandhi, la no violencia y los derechos humanos y la belleza de la ecología y la producción de las aldeas? ¿Y en qué terminó eso? O sea, la labor del Mahatma no fue completada. ¿Qué diría él si hubiera visto esa manifestación en 1998? Pero nadie es perfecto, ahí seguimos entre todos, tratando de iluminarnos unos a los otros y hablando acerca de Dios y tratando de obtener luz de esto. En estas conclusiones podemos decir, hemos sacado en claro, ¿no? Primero, que un Mahatma no puede desviar el foco de su iluminación hacia la política de Estado, porque su luz es espiritual, no debe tener preferencias, ni estar dominada por ningún espíritu sectario. Eso es número uno. Número dos, los devotos Mahatmas deben dar el ejemplo de sobriedad, pacifismo y no violencia. No deben abusar por tratar de imponer su opinión en asuntos administrativos y políticos, porque no debemos competir en campos que no nos pertenecen. Los devotos Mahatmas son altamente creyentes en Dios y refugiándose humildemente en la naturaleza divina de Dios que los protege. Esa es la definición de un Mahatma según el Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 13. Y haríamos muy bien en leer y releer el Bhagavad Gita tal como es de Bhaktivedanta Swami Prabhupada y leer estos versos. Tercero, un devoto Mahatma es apolítico, sobre todo en el sentido partidista. Esto no significa que no pueda expresar ni tener una opinión bien formada sobre los asuntos administrativos del Estado. Esa opinión debe ser, sin embargo, siempre presentada con respeto, humildad y afecto, dejando en claro que su intención es armonizar con toda la diversidad cultural que existe en el mundo. Cuando las discusiones son respetuosas y filosóficas, y además factibles de ser puestas en práctica, entonces que gane el mejor. Así piensa un devoto Mahatma. Cuarto, un espiritualista es compasivo con los que sufren, porque ven a Dios en el corazón de todos. Esa es la cualidad principal de un espiritualista. No importa a qué religión él pertenezca, a qué familia o a qué clase de fe él tiene adherencia, bajo qué cultura él fue educado. Un espiritualista es compasivo con los que sufren porque ve a Dios en el corazón de todos. Quinto, si el devoto Mahatma vive en un país democrático, se sobreentiende que el sistema establece el sufragio como el medio de elección, la votación,
Así que se debe dialogar y convenir el momento más apropiado para tal sufragio, acorde con las necesidades y la emergencia del pueblo. Pero todo el proceso debe estar libre de coacción y amenaza por parte de todos los grupos. No solamente que debe estar libre de coacción y amenaza por parte del gobierno, sino por parte de todos los grupos. Y, por sobre todo, el voto debe ser secreto. Hay que respetar eso. Si usted quiere publicar cuál es su voto, eso es un ejercicio de su voluntad, una escogencia, una preferencia, una decisión suya. Pero lo que se debe respetar es que el voto es secreto. O sea, que la inclinación que una persona tenga en un momento dado debe ser secreta en este asunto del voto democrático. O sea, sexto, los devotos Mahatmas pueden ejercer sus derechos como así lo prefieran, sin obligación a que sus opiniones deben ser iguales a las de otros, por identidad familiar, raza, clase social, identidad religiosa, y no debe estar limitado por el temor de ser excluidos de algún grupo, escuela, trabajo, parque, calle, playa o templo. Porque es muy duro, ¿no?, pertenecer a una familia y entonces que lo tilden a uno, siendo que uno en realidad es apolítico, no tiene actividades en ningún grupo político. Los devotos Mahatmas, ellos están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos son un grupo de personas diferentes, los que no están alucinados, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, porque las personas que no siguen las normas de Dios, que no siguen las leyes de Dios, no las practican, ellos no entienden ni siquiera qué es lo que les está pasando, ellos no entienden cómo es que están confundidos. Y luego están los otros que se ven atraídos por las opiniones ateas, porque en medio de esa confusión, donde tú no sabes quién es el que gobierna es Dios, pero el hambre, la enfermedad, las frustraciones, la pobreza, te puede crear mucha confusión. Entonces, en esos momentos es posible que por debilidad uno se vea atraído a las opiniones de los ateos, porque parecen ser muy lógicas, pero hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de las veces, las más de las veces, son agresivas y muy violentas. Séptimo, la democracia más grande del mundo, India, se logró mediante la puesta en práctica del principio básico humano espiritual de la no violencia, ahimsa. No les fue tan mal a ellos. Son 1.300 millones de personas bajo democracia. No es como otros países como Rusia o China, no, estos son demócratas, una democracia muy participativa, por cierto. Octavo, el Mahatma no alcanza la paz mediante la guerra. Solamente los kshatriyas, guerreros, tienen el dharma o el deber ante Dios de aplicar la fuerza del Estado para proteger de los invasores, ladrones y asesinos. Por supuesto que tampoco el Estado puede utilizar la fuerza en contra de los ciudadanos que simplemente protestan. Bueno, entonces, pero tiene que haber de lado y lado. Tienen que ser respetados los derechos humanos. No es que porque estamos bravos perdemos el sentido de los derechos humanos. Noveno, el Bhagavad Gita explica que los que están confundidos por el hambre, el temor y la pobreza, por menospreciar el dominio de Dios, muy probablemente se vean atraídos por las opiniones ateas, sin respaldo de Dios y los grandes maestros espirituales o Mahatmas, y por lo tanto se frustran al punto de la obsesión, el resentimiento, y terminan dando rienda suelta a la agresión, la ira y la violencia. Destruir y matar se convierte entonces en la justificación del derecho individual y colectivo. No, el derecho no es solamente individual, ni es el derecho colectivo, es el derecho universal, no es el de una colectividad en particular. Décimo, una vez que el odio se introduce en un cuerpo social, es muy difícil sacarlo, de la misma forma que el brote repentino de una enfermedad grave se puede convertir en epidemia. Ahí tenemos el ejemplo de otros países donde una vez que se introdujo el odio, para sacarlo, nosotros somos un pueblo piadoso.
Nosotros somos un pueblo de personas buena gente, de panas, como decimos aquí en Venezuela. Un pueblo de panas, de amigos. 11. Krishna describe que un devoto Mahatma se distingue de los seres frustrados y estresados en cuanto al control que ejercen sobre sus sentidos, sus impulsos ordinarios y sobre el demonio de la mente. Ellos están bajo el refugio y el cuidado de la naturaleza divina de Dios, Krishna. Y 12. El devoto Mahatma es un recordatorio viviente del deber y el derecho que el ser humano tiene a servir a Dios y a disfrutar de la existencia de Dios respectivamente. Hare Krishna. Digo.